Ya está con nosotros el economista Pablo Rojo, que ha escrito un libro al propósito que mucho se ha recomendado en las últimas jornadas y porque definitivamente vale la pena y que tiene que ver con el gran salto y esta perspectiva, digamos, para cambiar ciertos humores sociales, que podría ponernos entre los mejores 20 países en los próximos 20 años, digamos. ¿Es posible? Sí, el señor dice que sí. Bueno, vamos a intentar conversar con él de la coyuntura, pero también de esa perspectiva. Pablo, el gusto de tenerte, ¿eh? Gracias por la invitación. Bueno, a ver, primero, ¿sos un convencido de que la Argentina puede volver al escenario internacional en un lugar de privilegio, ese que ha perdido y que ostentó en algún momento? Sí, realmente soy un convencido. Muchos tenemos la sensación, con alguna razón, de que hemos perdido estos años y que la Argentina desaprovechó una extraordinaria oportunidad que nos dio de alguna manera la economía mundial. El punto que yo trato de hacer en este trabajo, el gran salto, es fundamentalmente transmitir la convicción de que estos cambios que han sido tan favorables en el mundo para la Argentina y otros países, altos precios de materias primas, tasas de interés muy bajas, expansión del comercio, son cambios que son duraderos, es decir, que no van a permanecer unos pocos años, sino que estamos al inicio de un ciclo largo que marca una manera distinta de funcionar de la economía mundial. Es decir, que estas buenas condiciones de las que de alguna manera la Argentina no ha podido enteramente aprovechar, se van a prolongar durante un periodo bastante largo. Es decir, que la Argentina sigue teniendo de alguna manera intactas sus chances de proyectarse con mucha fuerza hacia el futuro. Y eso pese a que la foto de los diarios de hoy es que la soja está por abajo de $390. Sí, pero $390 es un precio excepcional si se lo compara con cualquier precio de hace 10, 15 o 20 años. Además, no nos olvidemos que eso está vinculado no a una caída de la demanda de soja o de alimentos, sino una mayor producción, sino a condiciones climáticas excepcionales y que no se van a repetir, no se repiten de hecho todos los años en los Estados Unidos. Es decir, los mercados van a fluctuar, los precios van a subir, van a bajar, pero la tendencia de fondo sigue siendo la misma. ¿Por qué? Y bueno, porque hay 200 millones de personas todos los años en Asia que pasan del subconsumo al consumo. Eso está ocurriendo todos los años en China, en menor medida en la India y en un conjunto de países del sudeste asiático que están dando grandes saltos en materia económica. Vietnam, Tailandia, Indonesia, son países muy poblados y son países que se están incorporando a la economía mundial. Y lo primero que ocurre es... Exactamente, mejor. Es el cambio de sus dietas, es el cambio de sus dietas. Toman un vino. Toman vino, les gustan las proteínas animales, empiezan a apreciar los aceites vegetales, que también son muy ricos, en fin, mejoran en general la calidad de su alimentación y eso nos está dando una oportunidad excepcional. Además, realmente, Dios es argentino. Sí, hemos encontrado reservas excepcionalmente importantes de energía en el sur argentino que nos... Vaca muerta, digamos. Exactamente, que nos ponen en segundo lugar en materia de reservas de gas. Y después la Argentina, junto con Chile y con Bolivia, concentra el 85% de las reservas mundiales de litio. El litio es, de alguna manera, el petróleo del futuro, porque es el mineral que se utiliza para la fabricación de las baterías eléctricas, que hoy se utilizan en celulares, computadoras, notebooks, pero que mañana van a invadir todo el campo de los automotores, de los electrodomésticos, etc. Es decir, que la demanda de ese mineral está explotando y, bueno, por eso... O sea, una definición un poco más periodística sería el oro del futuro. Exactamente, entre comillas. El oro negro del futuro es el litio. Y el litio se concentra en la puna. El 85% del litio del planeta Tierra está concentrado en la puna, que compartimos con Chile y con Bolivia. Es decir, que hay condiciones objetivas en lo que se refiere a nuestra disponibilidad de recursos naturales y después hay condiciones generales que también son favorables porque el mundo está marchando en un sentido que le da valor a todos esos recursos. Ante esas definiciones, Pablo, se me ocurre la famosa frase, ¿no? Es verdad que Dios es argentino, sí, pero también para eso eligió a los argentinos. Y ¿no? compensó. Y compensó. En su inmensa porque ahí sabiduría vienen los desequilibrios macroeconómicos, las decisiones erróneas, el país que lo tiene todo, que alimenta a 400 millones de habitantes, pero no puede pero eso alimentar no fue a 40. Cierto, eso no fue cierto. Si vos mirás, por ejemplo, el periodo que va entre 1950 y 1990 o los 2000, no.
La Argentina sufrió un deterioro de sus términos del intercambio, los alimentos valían muy poco, los bienes que la Argentina tenía que importar valían mucho dinero, la plata era muy cara en el mundo, las tasas de interés eran del 10, 12%, es decir, tomar fondos en el exterior para construir autopistas, desarrollar sistemas de telecomunicaciones, energéticos, eran muy caros y en gran medida, más allá de nuestros propios errores, los fracasos de la economía argentina en la posguerra, en gran parte se deben a condiciones externas particularmente adversas. Yo no quiero evacuar nuestra propia responsabilidad y los errores de nuestros propios dirigentes, pero la realidad, cuando uno la mira con un cierto grado de frialdad y con la perspectiva del tiempo, te indica que sí, la Argentina tuvo condiciones muy adversas, a partir del momento en que, por ejemplo, se cerraron todos los mercados europeos para las exportaciones de alimentos argentinas en 1955-56. Y bueno, eso determinó que un país que había construido su economía y su comercio exterior en base a la exportación de alimentos, de la noche a la mañana se encontró con que no podía seguir exportando. Y los chinos, los hindúes, estaban fuera del mercado mundial, tenían mucha hambre, muchas ganas de comer, pero no tenían con qué pagarnos. Ahora, también siguiendo esa analogía, mientras los precios internacionales fueron muy buenos, se revirtió la tendencia. Los últimos 10 años no tuvimos prácticamente plata cara, todo lo contrario, plata muy barata, tasas muy bajas, casi negativas, etcétera. La Argentina termina el ciclo con la misma cantidad de pobres que en el promedio de los 90, con una pobreza que ya se convirtió en estructural, tiene niveles de indigencias preocupantes que afectan a casi 1 de cada 10 chicos menores de 18 años, focalizados en distintos lugares, y tiene en materia de infraestructura déficits extraordinarios, por ejemplo energéticos, infraestructura vial, etcétera, ¿no? Más allá de cualquier consideración política, yo creo que en el plano económico el kirchnerismo cometió 3 o 4 errores garrafales y que explican en gran medida ese balance que vos señalás. El primero de ellos es haber mantenido las retenciones al agro. El agro hoy debiera estar produciendo 150 millones de toneladas. No 100. No 100. Estamos estancados en materia de producción agrícola desde hace 12 años. Cuando todos los otros países han progresado en materia de producción agrícola, porque ha habido mejoras tecnológicas de productividad, la Argentina está estancada. Eso se vincula directamente a que el Estado le ha metido la mano al campo de tal manera que le ha quitado la capacidad para sostener el progreso tecnológico. En segundo lugar, la política energética de este gobierno ha sido una verdadera catástrofe, porque no solo perdimos el autoabastecimiento energético que teníamos, sino que nos está costando el sistema de subsidios energéticos casi 200.000 millones de pesos por año. Estamos en situaciones tan absurdas, tan ridículas, como que le pagamos $20 por millón de BTU a los cataríes que nos venden gas licuado y le pagamos $2 por millón de BTU al que produce gas en Argentina. O sea, el que pone la plata en el país y busca explorar y producir, cobra se le paga $2 por millón de BTU y después le pagamos a los bolivianos o lo traemos del Medio Oriente, gas importado por el que pagamos 10 veces más que lo que le pagamos al que produce en Argentina. Eso es una locura que no tiene ninguna razón de ser, es decir, es un sistema absolutamente perverso y que sigue funcionando así. Moraleja, importamos 12.000 millones de dólares en energía que antes no importábamos y por supuesto la producción doméstica, a pesar de las enormes reservas que tiene la Argentina, está declinando año tras año. Ese es un error realmente garrafal. El tercer error fue, de alguna manera, dejar que la tasa de inflación se fuera al 40% anual. En un mundo como el de hoy, donde los problemas principales de la economía son la deflación, es decir, que los precios bajan en Europa, en Estados Unidos, la Argentina y Venezuela son los 2 únicos países con tasas de inflación exuberantes. Todos nuestros vecinos, hasta Bolivia, que tiene tradiciones inflacionarias muy importantes, tienen tasas de inflación menores al 5%. Ahí coincidís con Lavagna que es el peor de los escenarios, la estanflación, es decir, sí, alta inflación con caída de los niveles de actividad. El gobierno creyó que podía aprovechar algunos efectos benéficos iniciales que trae la inflación, mayor consumo, aumento de la producción, y no se da cuenta que eso es un cáncer. Pero además eso ya está probado en teoría económica y en la práctica económica desde hace décadas. Ese es el tercer error garrafal. Y el cuarto error, que hoy lo estamos viendo en toda su amplitud, es que el gobierno hace una reestructuración de deuda muy dura,
en 2005, la refuerza en 2010, obtiene mayorías importantes de adhesión en virtud de que ejerce mucha presión sobre los acreedores, pero eso no nos permite volver a los mercados. Es decir, mientras las tasas de interés son del 2-3%, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia mismo salió del mercado, mismo, después de 50 años. Han utilizado la abundancia de capitales para reequipar enteramente su economía, mejorar sus sistemas de transporte, mejorar las carreteras, los puertos, los aeropuertos, los sistemas eléctricos, las telecomunicaciones. La Argentina no pudo acceder a esa fuente de financiamiento y toda la infraestructura se cae a pedazos en Argentina. Se cae a pedazos. El sistema ferroviario lo están renovando en los 2 últimos años a las apuradas, trayendo vagones chinos. El sistema eléctrico está en estado de colapso. Cuando haga más de 25 grados vamos a empezar a tener nuevamente cortes eléctricos. ¿O sos de los que cree que el próximo verano será crudo o tan duro como el anterior? Obviamente. No ¿Descrees de estos arreglos parciales que dice el gobierno se han hecho? No, porque estamos hablando de necesidades de mejoramiento de redes por varios miles de millones de dólares. Y esas inversiones no se han hecho. Entonces, bueno, las empresas están quebradas, digamos. Las empresas están todas quebradas con patrimonio negativo. Edenor, Edesur. Exacto, y solamente invierten la poca plata que les da el gobierno. Entonces, se ha desaprovechado un periodo con capitales extraordinariamente abundantes y baratos para reequipar el país. Entonces, hoy tenemos una infraestructura decrépita. Y eso se ve en todos los planos, en el estado de mantenimiento de las ciudades, de todo tipo de sistemas. Esos son 4 errores que hoy están todos, de alguna manera, confluyendo y dándole al gobierno un final que realmente es bastante triste. Ahora, ¿perdimos el tiempo? Sí, lo perdimos. ¿Perdimos una oportunidad? Es cierto que la perdimos, pero yo creo que no está para nada cerrada la posibilidad de que la Argentina finalmente saque provecho de esta situación, porque el mundo en ese sentido no es como una ventana de oportunidad que ahora se cierra. No, los cambios que se han producido y que han llevado a esta configuración del mundo, tasas de interés bajas, precios de van a perdurar. Van a perdurar. Estamos al inicio de un ciclo bastante largo, como en general son estos ciclos, donde va a sobrar capital en el mundo y donde la incorporación de decenas de millones de personas todos los años a los esquemas de consumo va a sostener muy alto el nivel de las materias primas. En ese sentido, digamos, Pablo, y volviendo a ese optimismo, digamos, que uno quiere, Facundo Manes dice algo muy interesante. Es verdad, son ventajas competitivas y comparativas y muy importantes, tener los recursos naturales, tener vaca muerta, tener la posibilidad de producir los alimentos, tener un marco regional, etcétera. Ahora, lo que determina la capacidad para explotar de un país es la facultad cognitiva de sus personas, de lo que hay dentro, digamos, porque si no, no se explicaría el fenómeno de Corea, no podría ser posible lo de Japón, que ha sido exitoso durante mucho tiempo, ya no parece en estos tiempos. ¿Y allí cómo estamos? Porque mientras todo esto vos lo decís, en el medio aparece que los papás no reprochan a sus hijos por las malas notas, sino que trompean a los docentes. Allí aparecen decisiones del gobierno diciendo, mirá, lo mejor es que los chicos estén en el colegio, no importa si aprenden o no, pero el paso que tenemos que dar es escolarizarlos, entonces se puedan llevar 2 materias en la primaria, más allá de que se puedan llevar ya 4 en el secundario, que no repitan primer grado, que a distancia puedan terminar el secundario, lo importante es que tengan el título, no que sepan. También hay allí una discusión y un debate enorme en términos de decir, bueno, ¿y vamos a tener ese recurso? Porque... Pero fíjate vos una cosa, no quiero pecar de ingenuo ni de exceso de optimismo, pero todas aquellas tendencias que en general provenientes del gobierno llevan a menores grados de exigencia, más facilismo, más laxismo en todos los planos, encuentran muy fuertes reacciones sociales. La sociedad argentina sigue todavía siendo esencialmente sana. Si no, uno no entendería, por ejemplo, las muy fuertes reacciones que ha habido frente a decisiones tan absurdas como las que está tomando el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no es que estas decisiones laxistas y que estas decisiones facilistas cuenten con gran beneplácito en la sociedad y estemos todos contentos. Bueno, estoy de acuerdo. Ahora, que los chicos no repitan más y que en las escuelas se haga cualquier cosa. Hay que ver cuáles son los límites, porque la verdad es cierto, la gente reacciona, protesta, 1, 2, 3 días, al 4.º día se olvidó y en el medio los cambios se produjeron y quedaron. Hoy se llevan 4 materias en el secundario. Estoy de acuerdo. Hoy primer grado no se repite. Estoy de acuerdo, pero yo creo que lo que nos van a dejar estos 10 años, no solamente en este plano que vos señalás, sino también en la cuestión económica,
es una enorme cosecha de enseñanzas amargas, pero de enseñanzas. Y yo creo que de esas enseñanzas los argentinos vamos a poder sacar partido hacia adelante. Supongo que también dejará enseñanzas, además de amargas, positivas, porque como todo proceso... Es decir, amargas porque provienen de experiencias negativas, pero nos van a llevar a cambiar nuestros comportamientos en ese plano. Es decir, no hay ninguna duda que cualquier gobierno que surja de las elecciones del año que viene, se va a plantear la agenda educativa con orientaciones y con prioridades muy distintas a las que tuvo este gobierno. ¿Y qué revalorizás del gobierno? Yo creo que hay dos cosas que hay que tratar de rescatar de este gobierno. En primer lugar, lo que ha sido el corazón de algunas políticas sociales que han sido favorables. Por ejemplo, no podría de ninguna manera ponerse en cuestión la asignación universal por hijo. Eso yo creo que ya está instalado en el corazón de nuestro sistema de protección social. Es más, creo que hay que reforzarlo, mejorarlo. Universalizarlo probablemente. Universalizarlo sin duda, pero digamos, hay que disponer de los recursos para que ese tipo de política siga. Otra cuestión que divide aguas entre los economistas. Hay economistas que están muy en contra, otros que no. Yo creo que es correcto el movimiento del gobierno de la generalización de los derechos jubilatorios. Es decir, por ejemplo, estas amnistías o estas moratorias que hay en materia jubilatoria son chocantes, porque efectivamente mucha gente puede decir, bueno, pero fulano no aportó y ahora va a tener los mismos derechos que aquel que aportó durante muchos años. Yo creo que de todas maneras será necesario. Y es un fenómeno positivo. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros tenemos una economía de alguna manera dual, donde hay un sector de la economía que es moderno y que entonces tiene la aptitud económica de pagar las cargas sociales, de pagar los impuestos correctamente, y hay otro sector de la economía que no es moderno, que es un sector que está atrasado, subinvertido, subequipado, que por más buena voluntad que tenga, no tiene aptitud económica. No genera la producción suficiente para hacer frente a la carga fiscal formal que tiene esta economía. Es decir, no es una casualidad, no es una cuestión de código penal que alguien no pague todos sus impuestos o que una empresa tenga la mitad de sus trabajadores en negro. No es una cuestión de que se trata de delincuentes que ejercen una actividad económica. Se trata de que para sostener nuestro sistema tributario, tal como está diseñado, las empresas tienen que tener una productividad y un capital invertido muy importante. Y no toda la economía tiene eso. Entonces, en muchos sectores de la economía, si tuvieran que pagar o si pagaran efectivamente todos los impuestos y todas las cargas sociales y todos los tributos de nuestro sistema, simplemente desaparecerían. Con lo cual se impone una reforma tributaria de cara al futuro. Por supuesto que tenemos que encarar una reforma tributaria y sobre todo tenemos que aumentar violentamente los niveles de inversión para que en toda la economía la capacidad de producción sea suficiente para solventar el sistema tributario. Correcto. ¿El impuesto a las ganancias de los trabajadores se puede eliminar? Yo creo que debe ser eliminado. Además, en realidad nunca existió, solamente la distorsión inflacionaria de estos últimos años ha hecho que un montón de trabajadores que habitualmente estaban exentos del impuesto a las ganancias, porque apenas llegan a fin de mes o no llegan a fin de mes, no pueden hacer frente... O sea, nunca el impuesto a las ganancias afectó al 10% de los trabajadores. Pero eso es, digamos, las reacciones son tan fuertes hoy porque trabajadores que a duras penas llegan a fin de mes están pagando impuestos a las ganancias. Y eso no había ocurrido, ni ocurre en ningún país. Porque el gobierno invierte la ecuación y dice, pero solo el 10% paga el impuesto a las ganancias. No. Pero el problema es que lo pagaba menos del 3%. Por supuesto, el gobierno miente descaradamente sobre ese tema, porque está llegando por la vía de la inflación a cobrar impuestos a las ganancias a trabajadores que tienen dificultad para llegar a fin de mes. En ningún país del mundo donde existen sistemas tributarios sólidos y racionales, el impuesto a las ganancias golpea a personas que apenas llegan a fin de mes, que apenas pueden cubrir sus necesidades. Lo que pasa es que el gobierno trabaja con fantasías y con números mentirosos. Es un gobierno que dice que se puede vivir con 6 pesos por día, por ejemplo. Entonces, bueno, claro, el que gana 12 pesos por día debiera pagar impuesto a las ganancias sobre 6 pesos suplementarios. Entonces, así, por supuesto que somos todos millonarios en Argentina y todos debiéramos estar viviendo como en Kuwait o como en Qatar. Pablo, lo último, en el gran salto planteas 20 años para adelante, la Argentina puede estar entre los 20 países más importantes del mundo, digamos. Es decir, puede volver al lugar de privilegio. Al lugar que tuvo
cuando la economía del mundo de alguna manera también nos favorecía. La Argentina estuvo entre los 5 países más ricos del mundo en el centenario de la Revolución de Mayo. En 1910 la Argentina estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Por eso nuestros abuelos se venían a vivir a la Argentina y dejaban Italia, dejaban Francia, dejaban Inglaterra, dejaban España, Portugal, porque encontraban un futuro que parecía más promisorio en nuestro país. ¿Por qué? Porque era un país muy rico. Los salarios en Argentina, por ejemplo, en la década de 1910 eran superiores a los salarios ingleses. Un trabajador en Argentina ganaba más en moneda dura que lo que ganaba un trabajador en el Reino Unido, que en ese momento era todavía la primera potencia económica del mundo. Entonces, ¿por qué eso ocurrió? Bueno, tuvimos grandes hombres de Estado, sin duda, pero teníamos una economía que era extraordinariamente favorable a la Argentina. ¿Por qué? Pues estaba pasando lo mismo que hoy. Había millones de personas que todos los años mejoraban sus dietas, porque el mundo estaba de alguna manera en su revolución industrial y Europa estaba industrializándose a ritmo acelerado y la Argentina fue un gran proveedor. Y después empezó a industrializarse ella misma. Hay un paralelismo entre la situación de esa época y la situación actual. No es Inglaterra hoy el líder de la revolución industrial, no es Estados Unidos, es China. Pero en China hay 1.300 millones de personas que están en la sala de espera del consumo. China es una sociedad de 1.500 millones de habitantes, 200 consumen como en Alemania. Pero 1.300... Pero 1.300 están por entrar a esos niveles y están entrando a razón de varias decenas de millones por año. Es decir, ese es el corazón de alguna manera de lo que va a estar moviendo a la economía del mundo y favoreciendo fuertemente a nuestros intereses durante los próximos 20 años. Y podría darte conclusiones parecidas, aunque más atenuadas en el caso de la India, que también es un país de más de 1.000 millones de habitantes. Gracias, Pablo, por este ratito. Gracias a vos. Hasta la próxima. Pablo Rojo aquí con nosotros.